Un buen día para todos, les saludo calurosamente desde Colombia. Es para mí un honor y un motivo de mucha satisfacción esta invitación que me han hecho a este canal Tribuna Constitucional por parte del Instituto EGACAL y del profesor Guido Águila, a quien le agradezco nuevamente esa invitación que me ha deferido para participar y para compartir a través de estos medios algunos comentarios en torno a un tema que he venido investigando desde hace algún tiempo y que, pese a que mi análisis inicial y el que les quiero presentar se enfoca un poco, digamos, con mayor precisión en Colombia, pues es un tema que realmente considero resulta común a los distintos países de Latinoamérica y del mundo, dadas precisamente el contexto en el que se desarrolla, que es precisamente el contexto de Internet. Por eso hoy quiero, como lo decía hace un momento, compartir algunos comentarios, algunos resultados de la investigación que se ha adelantado hasta el momento en torno a la responsabilidad extracontractual que se pueden derivar de daños causados en medios digitales, de daños causados por publicaciones en medios digitales. Y para ello es importante tener en cuenta distintos temas que de alguna manera confluyen en esta gran temática de investigación, y el primero de ellos, por supuesto, es Internet, la libertad de expresión que se genera al interior de estas plataformas que se han ido masificando para que nosotros podamos ir compartiendo nuestras opiniones, publicar, realizando algunos comentarios acerca de la vida social, de la vida económica, política, de nuestras sociedades e incluso de nuestra vida privada. Y de otro lado tendremos también que analizar algunos elementos relativos a la responsabilidad, al daño como fuente generadora de obligaciones, de obligación particularmente de reparar los daños que se hubiesen podido causar o los perjuicios mejor que se derivaren de la causación de un daño. Y a partir de estos dos grandes temas que empiezan o que confluyen en esta investigación, pues vamos a realizar algunos comentarios, algunos análisis en torno a las implicaciones procesales o a las implicaciones dentro del juicio de responsabilidad que pueda generarse en torno a aquellos escenarios en los que producto de publicaciones en Internet se terminan vulnerando derechos de otros usuarios en la web. Y aquí es importante hacer una precisión inicial relativa a las relaciones que surgen en el marco de la interacción en Internet. ¿Por qué es relevante? Porque dependerá de ella si hablamos de responsabilidad extracontractual o de responsabilidad contractual. En este caso, quiero enfocar la charla precisamente a hablar exclusivamente o casi exclusivamente de la responsabilidad extracontractual que puede derivarse a partir de publicaciones en Internet. Y es que las relaciones contractuales en Internet, usualmente bajo este escenario específico del uso de redes sociales, de motores de búsqueda, se encuentra dada entre el motor de búsqueda o la red social y quienes fungimos como usuarios de las mismas. Es decir, entre la plataforma digital y el usuario existe una relación de tipo contractual que permitiría precisamente enfocar el análisis de la responsabilidad frente a ese escenario de la responsabilidad contractual. Pero cuando hablamos de la interacción entre distintos usuarios de la red, entre un usuario A y un usuario B, pues ya no nos encontramos con una relación de tipo contractual que los vincule, sino que todos los que confluimos en esa red, en las redes sociales, quienes hacemos uso de las redes sociales, que cada vez son más personas en el mundo, mucho más ahora con la pandemia en los últimos años, pues la relación que existe entre los usuarios es una relación eminentemente extracontractual, como la que uno puede tener con cualquier persona con la que pueda interactuar en el parque, con la que pueda interactuar en la calle. Un poco esa apreciación
importante para situarnos en por qué hablaremos entonces de responsabilidad extracontractual y no propiamente de responsabilidad contractual. Y entonces, para ya entrar en materia con respecto al tema de investigación que quiero proponer o sobre el que quiero proponer algunas reflexiones el día de hoy, es en torno a la libertad de expresión. Para hablar de medios digitales, para hablar de la reparación extracontractual, de daños extracontractuales generados en medios digitales, pues tenemos necesariamente que abordar la libertad de expresión. Y la libertad de expresión, como lo ha entendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues es la libertad de las libertades. Es una libertad que constituye una base medular de la democracia, de las constituciones democráticas, en la medida de que la libertad de expresión permite el ejercicio de otras garantías constitucionales, permite el ejercicio de otras libertades constitucionales, como por ejemplo aquellas relativas o aquellas que se relacionan directamente con la democracia. Y desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en este sistema de protección de derechos humanos que tenemos en Iberoamérica, en Latinoamérica, pues se ha creado toda una teoría en torno a cómo funciona y cuáles son las facetas o los sentidos en los que debemos entender a la libertad de expresión, creando entre otros la faceta individual y la faceta colectiva de la libertad de expresión, la faceta individual entendida como aquella protección de la libertad de expresión respecto de quien divulga la información, ese derecho que todos tenemos a expresar nuestras propias ideas y pensamientos y a difundirlos a través de los medios con los que podamos contar o con los que podamos tener a disposición. Hoy en nuestra realidad digital, pues por supuesto las redes sociales han generado digamos ese escenario propicio para el ejercicio de esa libertad individual de expresión. Y precisamente esa libertad de expresión implica una protección para quien divulga la información a no ser de alguna manera sorprendido o a no tener ningún tipo de interferencias injustificadas en el ejercicio de esa libertad. Y por otra parte, digamos, en la otra lista de lo que se ha entendido como la libertad de expresión, nosotros podemos encontrar entonces una faceta colectiva de la libertad de expresión. Y esa faceta colectiva ya no mira o no protege a la libertad de expresión desde el punto de vista de quien divulga la información, sino que lo hace desde el punto de vista de quienes reciben esa información, la sociedad en general los usuarios de la red, para situarnos un poco en internet, quienes tienen o tenemos derecho a estar bien informados, a recibir una información que sea veraz, y aquí un poco esto se relaciona con el derecho a no recibir noticias falsas, principalmente de quienes habitualmente se dedican a comunicar los hechos que puedan ocurrir en una determinada sociedad, en un determinado país, en un determinado contexto. Y un poco para resaltar otro punto de vista desde el que se ha analizado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a la libertad de expresión, podemos encontrar otros dos sentidos en los que el Sistema Interamericano concibe a esta libertad, que es el sentido estricto y el sentido genérico, si se quiere, de la libertad de expresión. El sentido estricto de la libertad de expresión, al igual que ocurría con esa faceta individual, pues está dirigida a quien divulga la información, mientras que el sentido genérico se dirige a quienes reciben esa información, nuevamente el derecho que tenemos todos a estar bien informados. Y finalmente, una tercera faceta, si se quiere, un tercer grupo de facetas de cómo se entiende la libertad de expresión en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues encontramos a lo que se ha conocido o lo que se conoce en ese sistema como la libertad de opinión y la libertad de información.
Entendida la libertad de opinión como la posibilidad que todos los ciudadanos tenemos de difundir, de divulgar nuestros pensamientos a través de cualquier medio de comunicación, nuevamente reitero, sin que para ello existan algunas limitaciones que puedan resultar injustificadas para el ejercicio de esa libertad de opinión que por cierto tiene un margen sumamente amplio de acción que nos permite en últimas casi manifestarnos sobre cualquier situación que en nuestra consideración como ciudadanos pueda interesarnos o que simplemente por el hecho de ejercer nuestra libertad queremos comunicar a los otros. Y en este mismo grupo de libertades, pues encontramos, como lo decía hace un momento, la libertad de información, que ha sido definida en este caso por la Corte Constitucional Colombiana como esa comunicación de informaciones que se entienden como datos que describen una situación fáctica, una situación empírica, que no son una simple o una mera opinión. Es decir, la libertad de información se dirige a proteger la libertad que ejercen aquellos que habitualmente se dedican a informar sobre los hechos acaecidos en un determinado contexto, y de allí entonces se desprende todo lo que conocemos como la libertad de prensa. Pero la libertad de información es un escenario del que, digamos, así como se dirige a un público, si se quiere, más especializado, pues también exige de ese público más especializado algunos deberes, si se quiere, con una mayor fuerza que los deberes que se exigen o las limitaciones que puedan imponerse a la libertad de opinión. ¿Cuáles son esos deberes? Pensemos, por ejemplo, en la veracidad e imparcialidad de la información que se está divulgando, de distinguir y dar a conocer cuál elemento de esa noticia, pensemos, hace parte de la información empírica de los hechos y cuál otro elemento corresponde ya no a esa información empírica, sino a una opinión que perfectamente, para contextualizar y entender mejor la noticia que se está divulgando, pues se consulta, por ejemplo, a expertos para que nos den la opinión sobre algún tema en particular. Y así entonces tenemos, digamos, a grandes rasgos, qué es esto de la libertad de expresión y cómo se ha entendido la libertad de expresión en el sistema interamericano de derechos humanos. Pero también es importante que tengamos en cuenta que desde la misma Comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha señalado que la libertad de expresión merece una protección especial o reforzada por los estados. ¿Y por qué merece una protección especial o reforzada por parte de los estados? Como lo he dicho hace un momento, porque se trata de una herramienta que permite el ejercicio de otros derechos, porque refleja, ha dicho la Comisión Interamericana, refleja la libertad que todos tenemos a pensar, al ejercicio de nuestro libre pensamiento y a compartir libremente eso que pensamos, y por supuesto, como ya lo he comentado, esa relación directa que tiene la libertad de expresión con la democracia. Pero resulta que no podemos entender nosotros la libertad de expresión en el mismo sentido o bajo las mismas o teniendo las mismas consideraciones que se tenían hace siquiera unos 30 años. Hoy la libertad de expresión asume un papel un tanto distinto y se ha ido transformando en la medida de que Internet ha llegado a nuestras vidas. El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Expresión y a la Libertad de Opinión ha manifestado expresamente que ha sido Internet realmente el escenario en el que la libertad de expresión y el ejercicio de la libertad de expresión se ha incrementado de forma notable. Se ha hecho o se ha manifestado esa libertad de expresión en su más amplio sentido. Es Internet quien ha democratizado
la libertad de expresión, quien ha democratizado la libertad que tenemos todos a manifestar nuestras propias ideas. Y a partir de esto, entonces, pues empieza a surgir la necesidad de analizar algunos eventos en los que, pese a que la libertad de expresión tiene una protección reforzada, y lo que he comentado hasta el momento pues pareciera indicar que la libertad de expresión debe, y así es, tener una posición dentro de los ordenamientos jurídicos preponderante, que debe realmente garantizarse su ejercicio pleno como derecho fundamental, como derecho humano, que es la libertad de expresión. Pues resulta que también existen escenarios en los que desde el derecho debemos preguntarnos cuáles pueden ser esos límites a la libertad de expresión. El hecho de que la protección de esta libertad sea reforzada o deba ser reforzada en los ordenamientos jurídicos no significa que sea un ejercicio absolutamente arbitrario y libre por parte de los ciudadanos, sino que existen escenarios en los que resulta necesario proteger otros derechos que pueden encontrarse en colisión con el derecho a la libertad de expresión. Pensemos en otros derechos como el derecho al buen nombre, a la dignidad humana, a la intimidad personal, que producto de una publicación en internet puedan verse afectados, además porque no encuentran en esa libertad de expresión un sustento que realmente logre sacar avante la protección de esa libertad de expresión. Quisiera para ello, un poco para contextualizar esto que les acabo de comentar, proponerles el siguiente caso que ha ocurrido en mi país, que ocurrió en Colombia y que fue objeto de decisión por parte de la Corte Constitucional, que en Colombia es el máximo órgano constitucional, es la alta corte que tiene en su cabeza o que tiene dentro de su misión la guarda de nuestra constitución política vigente, en este caso la constitución política de 1991. Y este es un caso de un señor que inicia una acción de tutela que en nuestro contexto es una acción constitucional que permite la protección de derechos fundamentales. En otras latitudes se le conoce, por ejemplo, con el nombre de la acción de amparo. Y pues este señor impetra esta acción judicial con la finalidad de que se elimine una publicación que se ha hecho en un medio digital, en un blog en internet, en el que se señala que él y su microempresa son personas que han estafado a otros sujetos. Se les acusa de haber estafado a otras personas, se les acusa de haber recibido dinero porque era una empresa que se dedicaba a la fabricación de muebles para el hogar. Se les acusa de haber recibido dinero y de no haber entregado esos bienes a las personas que habían supuestamente, de acuerdo con esta publicación, entregado el dinero correspondiente. Este señor realiza la correspondiente solicitud a la plataforma en atención a que se trataba de un sujeto anónimo que era imposible identificar para poder realizar la solicitud directamente al usuario que ha publicado que ha realizado ese blog en internet. Resulta que pues la respuesta de la plataforma es una respuesta negativa, se niega, en este caso Google, a borrar o a eliminar esta publicación de internet, y pues a este sujeto no le queda otra opción que acudir a esta acción constitucional. Y en este caso, por supuesto, nosotros evidenciamos una colisión entre el derecho a la libertad de expresión de quien crea este blog en internet y, por supuesto, otros derechos que en el caso en particular fueron vulnerados o se aduce por el actor fueron vulnerados, derechos como el derecho a la intimidad y el derecho al buen nombre personal y el derecho al buen nombre de su negocio, del cual pues deriva su sustento no solo personal, sino también el sustento de su familia. Y a partir de ese caso y de otros más que se han presentado en nuestro país y que han incluso llegado a ser de conocimiento de las altas cortes de en nuestro país, pues se ha creado en el año 2020
una sentencia, se ha emitido una sentencia en la que se analiza específicamente este caso y se empieza a analizar, digamos, todos los elementos que podrían configurar la responsabilidad por este tipo de publicaciones. Frente a la responsabilidad es importante, a la responsabilidad civil, es importante que nosotros recordemos que el juicio de responsabilidad o el deber de reparar los perjuicios causados surge solo si se acreditan al menos 3 grandes presupuestos. En nuestro país esos presupuestos se les ha denominado como el daño, el nexo causal y el título de atribución o fundamento de atribución o de imputación de responsabilidad. El daño, entiéndase como aquella afectación directa a un determinado derecho, como lo puede ser la vida, como lo puede ser la integridad personal, como lo puede ser el derecho al buen nombre o cualquier otro interés que pueda derivarse de alguna relación civil si habláramos de responsabilidad del Estado, alguna relación que involucre al Estado. Y el nexo causal se entiende como segundo elemento de la responsabilidad, pues se ha entendido como aquella relación entre los hechos o entre determinados hechos y la causación del daño. Se pretende identificar realmente cuál fue la causa del daño que fue sufrido o que fue acreditado mejor por la víctima que pretende la reparación de los perjuicios. Y finalmente, como tercer elemento de responsabilidad, pues tenemos a los fundamentos de atribución o de imputación de responsabilidad, que no son otra cosa que los fundamentos jurídicos de por qué a este sujeto le debemos endilgar o se le debe atribuir responsabilidad por un determinado daño. Y entonces, habiendo hecho un poco esa claridad en torno a cuáles son los elementos de la responsabilidad, es necesario realizar algunos comentarios en torno a esos elementos precisamente. Abordados estos comentarios, sugiero la lectura de esta sentencia publicada, se puede ubicar muy fácilmente en internet, es la sentencia SU 419 del año 2020, emitida por la Corte Constitucional, Sala Plena de la Corte Constitucional Colombiana. En esta decisión, la Corte Constitucional empieza realizando un análisis del elemento daño, o que podríamos considerar como el análisis del elemento daño de la responsabilidad, partiendo de la existencia de una colisión o de un conflicto entre derechos humanos que en nuestro país son concebidos como derechos fundamentales, derechos que son protegidos como derechos humanos en nuestra Carta Constitucional, en la medida de que tanto la libertad de expresión como el derecho al buen nombre, a la dignidad o a la intimidad son derechos que ostentan el mismo rango constitucional en principio, es decir, que ostentan el rango de derechos fundamentales. Y como se trata de derechos fundamentales, pues no podríamos, como sí podría ocurrir si habláramos de la colisión entre un derecho fundamental y un derecho de carácter legal, no podríamos hablar directamente o en principio de una mayor jerarquía entre uno y otro derecho. Por lo que aquí la Corte Constitucional hace uso del juicio de ponderación y a partir de ese juicio de ponderaciones que indica, pues es posible determinar la existencia del daño o es posible acreditar la existencia de un determinado daño. Para ese juicio de ponderación, pues básicamente han de observarse 3 grandes elementos, eso a partir, digamos, de la teoría general de lo que es el juicio de ponderación. El primer elemento es verificar si el fin perseguido con uno u otro derecho es realmente, o con la garantía de uno u otro derecho, es realmente imperioso. Debe analizarse también a partir de ese juicio de ponderación si la conducencia del mecanismo que se ha elegido para ejercer ese derecho no permite eventualmente utilizar otro mecanismo que también permita garantizar ese derecho, pero sin afectar el derecho que se encuentra en pugna, el derecho que se encuentra en colisión.
Y finalmente el tercer gran criterio de lo que es el juicio de ponderación es por supuesto la proporcionalidad de la medida que se adopte para el ejercicio y para la garantía de estos derechos. Pero en este caso, en el caso de la libertad de expresión, pues es necesario comentar o digamos precisar mejor que en tratándose de un derecho que tiene una protección especial, pues existen unos presupuestos a partir de los cuales se puede empezar a realizar un juicio de ponderación, y esos presupuestos básicamente son los siguientes. Primero, el presupuesto de análisis en la colisión de libertad de expresión y otros derechos fundamentales debe partir prima facie de que el derecho a la libertad de expresión está amparado digamos de manera superior o de forma reforzada, así que esa publicación que se ha realizado y que se indica como violatoria de otros derechos fundamentales, pues esa publicación debe entenderse prima facie que está amparada por el ejercicio de la libertad de expresión. Y el segundo presupuesto que podemos encontrar frente a este ejercicio de ponderación entre la libertad de expresión y otros derechos fundamentales es que, como lo dije hace un momento, pues como la libertad de expresión tiene una protección reforzada en los ordenamientos jurídicos a partir del mandato de la Corte Interamericana y del sistema en general interamericano de derechos humanos, pues en principio debemos partir del presupuesto de que la libertad de expresión tiene un rango, si se quiere, prevalente en comparación con otros derechos fundamentales, por lo que cualquier limitación que se pueda generar a la libertad de expresión debe ser sometida a un control constitucional estricto, es decir, debe limitarse la libertad de expresión en la menor medida posible. Y digamos, eso implica que cualquier acto de censura previa, pues automáticamente genere una violación injustificada a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque se requiere precisamente un estudio o digamos un análisis constitucional de ese derecho, que es el derecho a la libertad de expresión, en los escenarios en que entra en colisión con otros derechos fundamentales. Pero también para realizar ese juicio de ponderación, pues resulta necesario analizar algunos criterios que orientan este particular juicio de ponderación que se hace en torno a esta colisión entre derechos humanos, entre derechos fundamentales. Entre otros criterios podemos encontrar, por ejemplo, la dimensión o la faceta de la libertad de expresión de la que estemos hablando, porque no será lo mismo la protección que pueda predicarse de la libertad de expresión entendida como la libertad de información, que es la que ejercen quienes habitualmente se dedican a informar, que la protección que se pueda predicar de la libertad de expresión como el ejercicio de la libertad de opinión, en la medida de que esta última faceta de la libertad de expresión prevé una mayor protección por parte de los ordenamientos jurídicos. Es decir, se protege en una mayor medida a la libertad de opinión sobre la libertad de información como otra de las facetas de la libertad de expresión. Y la razón es realmente muy sencilla, y es ese contrapeso que ese interés general a estar bien informados le hace a la libertad de información, que debe basarse precisamente en informaciones que no incluyan noticias falsas, informaciones que puedan ser verificables por los ciudadanos, informaciones en las que no se confunda lo que corresponde a una opinión con lo que realmente corresponde a la narración de los hechos que hayan podido ocurrir en un determinado contexto o bajo una determinada circunstancia. Ese entonces es uno de los criterios, si se quiere, más relevantes a efectos de determinar qué prevalece, si la libertad de expresión o los derechos que se alegan como vulnerados, tales como la intimidad o como la dignidad humana. También resulta importante considerar el nivel de impacto que ha tenido la publicación. No será lo mismo
que el nivel de impacto que pueda tener una publicación si la realiza una persona con pocos seguidores en internet a si la realiza una persona con alguna autoridad o algún reconocimiento, por ejemplo en el marco de internet. No será tampoco el mismo nivel de difusión el que pueda encontrarse en una publicación que se realiza a través de mecanismos digitales que no tienen una intención de permanencia en el tiempo. Pensemos, por ejemplo, lo que se conoce en redes sociales como las historias, lo que se conoce en las redes sociales como cualquier tipo de publicación que tiene un margen para que pueda ser visible y luego de ello ya no esté disponible al público, que la publicación que se haga en lo que se conoce en algunas redes sociales como el feed, como el muro en Facebook, o publicaciones que tengan alguna intención de permanecer disponible al público en la red social. Así que será necesario analizar en cada caso en concreto cuál es, digamos, el nivel de impacto de esas publicaciones. Y finalmente, como tercer criterio que me interesa resaltar a efectos de que podamos entender cómo funciona este juicio de ponderación, es por supuesto la periodicidad con la que se realiza una publicación. Hay publicaciones que, aunque en su formato, por ejemplo un formato de historia, no tiene una intención de permanencia en el tiempo, sí ocurre con estas publicaciones que si se realizan de forma reiterada, consecutiva, pues van a terminarse difundiendo con, si se quiere, una mayor frecuencia y con un mayor impacto mejor en la red en la que precisamente se está publicando esa información. Y a partir de ello, pues entonces frente al elemento daño podemos concluir que será posible en algunos casos considerar que estos derechos a la dignidad, a la intimidad, al buen nombre pueden prevalecer en su protección con respecto a la libertad de expresión si, por ejemplo, estamos ante publicaciones que han sido realizadas de forma reiterada, de forma sistemática, con publicaciones que se hacen en formatos que tienen la potencialidad de permanecer en el tiempo. Se tendrá en algunos escenarios habrá lugar a la protección o a la garantía de estos derechos fundamentales por encima o sobre la libertad de expresión cuando la publicación haya tenido un amplio espectro de difusión, haya sido muchas veces reproducida, haya obtenido una gran cantidad de likes o se haya convertido en lo que se conoce en redes sociales como en una publicación viral. Y por supuesto habrá lugar a considerar que se trata de o existe una prevalencia de derechos de estos derechos fundamentales alegados como vulnerados por sobre la libertad de expresión cuando estemos hablando de informaciones de contenido difamatorio o calumnioso que realmente no tengan un sustento en la realidad, que obedezcan a un capricho, si se quiere, que obedezcan a una información que no corresponde con lo que realmente ocurrió y que por ello afecta el buen nombre de otro usuario de internet o de un conjunto de usuarios en internet. A partir de ese análisis y de entender cuándo estaríamos ante la acreditación del elemento daño para perseguir esa obligación de reparar a partir de los distintos escenarios de responsabilidad que pueden generarse a partir de publicaciones en internet, pues es necesario estudiar un segundo criterio que permite atribuir responsabilidad y es el criterio de la causalidad o del nexo causal. Sobre este punto resulta interesante hacer algunos comentarios principalmente de cara a una figura que resulta hoy por hoy un reto para la responsabilidad por publicaciones en medios digitales. Y se trata precisamente, como lo comentaba al inicio de mi intervención, de las publicaciones realizadas bajo usuarios o utilizando usuarios anónimos.
porque resulta que el anonimato, entendido como un elemento esencial del derecho a la libertad de expresión, como un elemento que permite o que garantiza el ejercicio de la libertad de expresión, pues también es cierto que se trata de un elemento que elimina, si se quiere, en principio la posibilidad de identificar el sujeto pasivo de la responsabilidad. Es decir, una víctima de una publicación en internet que cumpla con todos los requisitos que ya se han comentado, que permiten acreditar la existencia de un daño que no está obligado a soportar por tratarse de una afectación injustificada a su derecho fundamental, pues no tendría un sujeto al cual puede reclamarse esa responsabilidad, porque sencillamente ese sujeto ha hecho uso de esas publicaciones a partir de seudónimos y a partir del ejercicio de el anonimato, que por cierto pues es un escenario, digamos, es una figura permitida por la libertad de expresión, pero que en algunos casos quizás se utiliza de forma equivocada, se extralimita el uso de esta figura y termina con ella o a través de ella causándose un daño injustificado a otro sujeto. Frente a este asunto, en Colombia ha surgido una particular discusión que tiene que ver precisamente con la posibilidad de que las plataformas web sean declaradas responsables cuando no permitan eliminar o limitar el acceso a la información por parte de los usuarios de internet, cuando obviamente se demuestre que se trata de una publicación que cumple con los criterios que antes hemos comentado y que constituye un daño injustificado, una afectación injustificada a sus derechos fundamentales. Sin embargo, en la sentencia que comenté hace algún momento, la sentencia SU 419 del 2020, la Corte Constitucional parece zanjar esa discusión, al menos desde la jurisprudencia constitucional, indicando que las plataformas web o las plataformas digitales no podrán ser sujetos de responsabilidad, no se podrán ser sujetos obligados a responder civilmente por esos daños que han sido causados en medios digitales, aun cuando la propagación de o la viralización de esa información en parte se deba a su negativa a eliminar la publicación del respectivo sitio web en el que se encuentra alojada. Esta decisión por parte de la Alta Corte Constitucional pues ha sido por supuesto debatida en la doctrina y se ha considerado como lo que yo denomino una frustración en la pretensión de reparación, la frustración que puede darse frente a ese componente indemnizatorio, frente a ese componente de reparación indemnizatoria o pecuniaria que se deriva de la declaratoria de responsabilidad. Pues en este caso la Corte Constitucional ha manifestado en contravía de lo que han hecho otros órganos jurisdiccionales de otras latitudes, como ocurre por ejemplo en Argentina. Ha indicado esta Corte que las plataformas web no podrán ser entonces sujetos de pasivos de responsabilidad civil, sino que simplemente serán terceros llamados para la garantía de órdenes como las de eliminar ciertas publicaciones o las de limitar el uso de esas publicaciones. Y ya adentrándonos un poco en el escenario constitucional, ya procesal constitucional, que permite o que permitiría hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales que puedan verse afectados con publicaciones en internet, bueno, nos encontramos con que existe en Colombia y en otros lugares del mundo acciones constitucionales que permiten precisamente hacer todo este análisis y derivar de ellas la declaratoria de responsabilidad por precisamente daños que se han causado por publicaciones en medios digitales. En Colombia esa acción es la acción de tutela. Existen otras acciones de tipo ordinario, existen otras acciones que, aunque se trate de acciones colectivas, también persiguen
la responsabilidad por este tipo de asuntos, pero quisiera centrarme en algunos comentarios en torno a la acción de tutela o la acción de amparo, como es conocida también en otros ordenamientos jurídicos. Básicamente, la acción de tutela pues es un mecanismo constitucional que ha sido creado para la protección de derechos fundamentales. Y esa acción de tutela, por supuesto, ha ido con el tiempo sufriendo una serie de cambios o presentando una serie de cambios precisamente en torno al contexto en el que empieza a dirimir conflictos y empieza a solucionar y a proteger derechos fundamentales, porque ha pasado de solucionar o de proteger, de garantizar derechos fundamentales en un mundo físico, eminentemente tangible, a tener, como en estos casos, que solucionar el conflicto de derechos fundamentales que ya no se alojan en ese mundo físico, sino que hacen parte de un mundo intangible, que hacen parte de Internet. Y frente a esta acción de tutela, a partir de un análisis de la jurisprudencia constitucional, a partir de un análisis de la jurisprudencia que sobre la materia se ha emitido en nuestro país, podemos encontrar primero una serie de requisitos para que la acción de tutela pueda resultar procedente. Básicamente, frente a esta procedencia de la acción de tutela, podríamos comentar que en principio la acción de tutela no es un mecanismo constitucional que, al menos en nuestro ordenamiento jurídico, haya sido diseñado para impetrarse contra particulares. Por el contrario, la acción de tutela se piensa originalmente o inicialmente para ser impetrada ante autoridades públicas. Sin embargo, desde el mismo decreto 2591 de 1991, que reglamenta este mecanismo constitucional, se avisora ya en su artículo 42 la posibilidad, aunque excepcional, de acudir a la acción de tutela contra particulares, lo que se conoce como la tutela contra particulares. Pero para que ello sea posible se deben acreditar cualquiera de los requisitos o de los escenarios que este artículo 42 del decreto 2591 de 1991 prevé como circunstancias que dan lugar precisamente a que se pueda impetrar esta acción de tutela, criterios que por supuesto han sido ampliados e interpretados por la jurisprudencia constitucional. En este particular caso, considero que el criterio que ha de utilizarse o que ha de invocarse para la procedencia de la acción de tutela es el estado de indefensión. En la medida de que el usuario que se ha visto afectado en sus derechos, en la protección de sus derechos, como el buen nombre, como la dignidad o la intimidad, no tiene realmente ningún otro mecanismo que le permita evitar que la información que le está afectando estos derechos siga circulando en la red. Circulación de la información que además tiene un alto impacto social. Existen personas en las que a partir de este análisis jurisprudencial pudimos identificar han perdido su trabajo, han perdido algunas relaciones familiares, personales, producto de precisamente publicaciones difamatorias, deshonrosas, que no obedecen a la realidad y que por el contrario afectan sus derechos fundamentales. Adicionalmente, podemos encontrar en esta línea jurisprudencial en torno a la procedencia de la acción de tutela contra particulares un común denominador, y son las dificultades para denunciar y hacer efectivas estas denuncias al interior de las plataformas digitales. Entonces el usuario ante esa situación pues básicamente se encuentra en ese estado de indefensión, no tiene nadie a quien o ante quien acudir, y simplemente esa publicación que le está afectando su vida personal, profesional, familiar, pues sigue haciendo curso en internet y se sigue propagando y se sigue haciendo viral en internet. Pero adicionalmente, para que la acción de tutela proceda para el análisis de este tipo de asuntos y para pretender la garantía de los derechos fundamentales que puedan verse afectados con publicaciones en internet, pues será necesario
acreditar algunos requisitos anteriores a la presentación de la acción de tutela, algunos requisitos de procedencia de esa acción de tutela para que la misma pueda resultar un escenario idóneo realmente para la protección de derechos fundamentales. Esos requisitos, o el primero de esos requisitos, es precisamente la reclamación directa que debe hacer el usuario que vea afectados sus derechos ante el autor de la publicación, para que el autor directamente elimine o limite el acceso a esta publicación. Y si el autor de esa publicación no atiende ese llamado o se trata de un autor anónimo, pues tendrá que acudirse, por supuesto, a solicitar la eliminación de esta publicación o la limitación a su acceso a la respectiva plataforma web o a la respectiva red social en la que se aloje esta información. Y por supuesto, para que resulte procedente la acción de tutela como una acción, si se quiere, subsidiaria, a la que solo debería acudirse en caso de no contar con otros mecanismos que permitan hacer efectivos esos derechos, pues debe acreditarse por qué los medios judiciales ordinarios no resultan idóneos en este tipo de asuntos, principalmente a partir de acreditar que lo que se pretende con la acción de tutela es evitar un perjuicio irremediable. ¿Por qué razón? Precisamente por la masiva difusión de la información en Internet. En cuestión de horas, en cuestión de días, una información se puede propagar con un altísimo nivel de incidencia en una determinada plataforma digital, y esa información puede generar una afectación a los derechos fundamentales, si se quiere, casi irreversible. Que esa afectación a esos derechos fundamentales puede resultar, a partir de esa viralización de la información, en algún punto irreversible para la protección o de cara a la protección de los derechos de la persona que ha sido víctima de esa publicación. La acción de tutela, y particularmente una figura procesal muy estudiada por los distintos ordenamientos jurídicos del mundo, siempre en discusión por parte de los distintos ordenamientos jurídicos del mundo, como lo son las medidas cautelares, pues es un instrumento que en nuestra consideración genera que la acción de tutela permita evitar uno de los elementos que termina por hacer considerar a estas publicaciones como altamente generadoras de daño para ciertos derechos fundamentales, como el buen nombre, como la dignidad humana o la intimidad personal de los sujetos. Pues es precisamente a través de las medidas cautelares que puede perseguir esta víctima hacer cesar el daño de sus derechos o la afectación a sus derechos fundamentales, evitando con estas medidas cautelares que se amplíe la difusión en los medios digitales. Lo que hace precisamente esa ampliación de la difusión en los medios digitales de esta información, pues es profundizar precisamente el daño, hacer mucho más difícil la rectificación, la réplica, la retractación por parte del usuario que ha realizado la publicación, y por supuesto hacer mucho más difícil la efectividad de la reparación a que haya lugar en un caso determinado. Así las cosas, entendiendo cuáles son los requisitos de procedibilidad en torno a la acción de tutela, la efectividad que puede predicarse de las medidas cautelares de cara a la cesación del daño, vamos a hacer algunos comentarios en torno a algunas órdenes que el juez constitucional, a través de este mecanismo de la acción de tutela, puede impartir para precisamente conjurar la afectación de los derechos fundamentales que injustificadamente y haciendo uso de la libertad de las libertades, que es la libertad de expresión, puede de alguna manera intentar con esto el juez de tutela, puede buscar con esto el juez de tutela cesar el daño, dar estas afectaciones y garantizar en la medida de lo posible la efectividad de estos derechos que se han visto vulnerados por la publicación en Internet.
La primera de esas órdenes constitucionales está precisamente dirigida a la cesación del daño y tiene que ver con órdenes como la eliminación de las publicaciones, como la restricción del acceso, del libre acceso a esta publicación, como la actualización de la información, que implica ejercicios también de rectificaciones o de réplicas en las que el autor de la publicación manifiesta que la información antes divulgada no corresponde con la realidad y que por supuesto debe entenderse, debe actualizarse esa información para que la misma no termine afectando los derechos fundamentales de los sujetos que se ven involucrados y que se ven afectados con esa publicación. Por supuesto, otra orden constitucional relevante para este tipo de asuntos es la rectificación, la réplica, la retractación que puede hacer el individuo o el usuario que ha publicado esa información en la red social y respecto de esa publicación se haya determinado por el juez constitucional que extralimita o sobrepasa la protección reforzada de la libertad de expresión y por el contrario debe garantizarse o hacerse efectivos estos derechos fundamentales o la protección a los derechos fundamentales que han sido vulnerados a la víctima de esta publicación. Sin embargo, sobre este punto es importante resaltar la necesidad de que los jueces sean muy específicos al momento de realizar o de emitir este tipo de órdenes de rectificación. ¿Y a qué me refiero con ello? A que la orden de rectificación no puede ser un mandato en abstracto para quien ha causado el daño. Debe ser un mandato, por supuesto, que incluya las condiciones y que incluya algunos elementos de forma en la rectificación. Esto en el ejercicio de esa rectificación. Esto con la finalidad de que la rectificación no termine siendo o no termine convirtiéndose en un nuevo escenario para afectar derechos fundamentales, como ya ha ocurrido en algunos casos en los que a sujetos a los que se les ha ordenado rectificarse, muy habilidosamente utilizan este mecanismo de rectificación para de alguna manera profundizar el daño que ya ha sido causado al sujeto que sufrió la afectación en sus derechos, como el buen nombre o como la dignidad humana. Y finalmente tenemos dentro de esta misma acción constitucional una figura que para algunos resulta un tanto extraña en el marco de la acción de tutela, pero que tiene en nuestro país un sustento legal y que tiene en nuestro país un sustento además jurisprudencial, como lo es la condena en abstracto, que sería de alguna manera el componente indemnizatorio de la declaratoria de responsabilidad constitucional, donde el juez constitucional en abstracto condena a el sujeto infractor a el reconocimiento de los perjuicios que han podido derivarse de la causación de ese daño en medios digitales. Esta condena o esta figura de la condena en abstracto, si bien tiene varios detractores, al menos en la doctrina nacional, lo cierto es que garantiza a través de un procedimiento como la acción constitucional de tutela la efectividad de los derechos y por supuesto garantiza ese componente indemnizatorio que debe incluir la reparación de los perjuicios cuando estamos hablando de daños o afectaciones injustificadas a derechos fundamentales a partir de publicaciones en Internet. Porque es importante, y con esto quiero finalizar esta intervención, es importante tener en cuenta que, como ya se ha dicho, la libertad de expresión, si bien es una libertad que tiene o que merece una protección reforzada por su importancia en el ordenamiento jurídico, también es una libertad que, como todos los derechos, no es absoluta y que debe protegerse a los sujetos que han sido víctimas de publicaciones malintencionadas, de publicaciones que no obedecen a la realidad, precisamente a través de mecanismos que no simplemente acudan a obligaciones de hacer y a eliminar las publicaciones, sino que también tengan un componente indemnizatorio que de alguna manera intente reparar los perjuicios
patrimoniales y extrapatrimoniales que han podido causarse con ocasión de estas publicaciones, que de manera alguna pueden ser aceptadas en el marco del ejercicio de la libertad de opinión, del ejercicio de la libertad de información, y que de manera alguna pueden constituir o pueden seguir constituyendo una realidad frente a la que en medios digitales nada puede hacerse, una realidad frente a la que en medios digitales simplemente hay impunidad. Muchas gracias a todos por su atención. Nuevamente agradezco al Instituto EGACAL y al profesor Guido Águila por su invitación, y espero pronto volver a acompañarlos con otro tema que, igual como espero con el que acabo de comentar, sea de interés para todos ustedes. Muchas gracias.